Muy buenas tardes para todos, sean bienvenidos aquí en esta tarde del miércoles 13 de octubre del año 2021 desde la Unión Industrial Paraguaya. Sean todos bienvenidos a esta transmisión en el marco del ciclo de conferencias magistrales denominado Los gremios empresariales protagonistas del desarrollo nacional, una iniciativa que se realiza por los 85 años de vida institucional de la Unión Industrial Paraguaya con el gran apoyo de la Fundación CEPROCAL y de la Organización Internacional del Trabajo, una entidad muy comprometida con nuestro país que está trabajando arduamente con varios aliados aquí en el país, trabajando en varios temas fundamentales que tienen que ver con el desarrollo del Paraguay. Agradecemos este gran acompañamiento y esta gran apuesta de la OIT que será de gran ayuda, sin lugar a dudas, para todo el sector empresarial paraguayo. Y hoy en este ciclo de conferencias vamos a tener un tema realmente muy relevante. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué tan importante es la comunicación en nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria? ¿Y qué decir en nuestros gremios, en nuestras empresas, si estamos vinculados o no a alguna de ellas? Realmente es un tema, una herramienta sumamente valiosa en el quehacer nacional. De esto nos hablará hoy nuestro invitado de lujo que ya está ahí. Vamos a conocerlo en instantes nada más. Pero antes quiero recordarles que este ciclo de conferencias arrancó el pasado 4 de octubre y vamos hasta el 20 de octubre próximo. Aún tenemos temas de gran trascendencia que vamos a desarrollar con panelistas internacionales, también figuras muy importantes como Julio María Sanguinetti, que nos va a estar acompañando desde el Uruguay, e igualmente Josep Piqué desde España, dos figuras muy importantes que van a estar abordando también temas muy relevantes. Y agradeciendo a todos el acompañamiento y la conexión a esta conferencia, vamos a ir adentrándonos en el tema de hoy y para el efecto ya nos acompañan aquí en piso la señora María José Espínola, también la señora Claudia González. Ambas forman parte de la Junta Ejecutiva de la Unión Industrial Paraguaya. Ellas están más que listas para acompañarnos y moderar este panel. Buenas tardes, bienvenidas. Adelante, por favor. Buenas tardes, gracias Elsa. ¿Qué tal María José? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Claudia. Un gusto poder compartir contigo este espacio. Realmente nos toca un tema súper apasionante que es la comunicación y yo te diría hasta un tema muy estratégico. Hoy la comunicación forma parte esencial de nuestras vidas y también del éxito de nuestras empresas y nuestros gremios. Así que realmente vamos a tener un espacio muy interesante, vamos a aprender muchísimo. Carlos Ibáñez preparó un material exclusivo para esta conferencia y bueno, nos toca presentarlo y disfrutar de la conferencia. Así mismo, María José, estoy súper entusiasmada de escucharle, a ver qué aprendemos juntos hoy. Genial. Entonces vamos con Carlos. Elsa. Bueno, yo quería presentarles a Carlos. Él es consultor en las áreas de desarrollo económico sustentable, negociaciones multisectoriales y comunicación estratégica. Con más de 30 años de actividad en organismos internacionales, gobiernos nacionales y locales, fundaciones y organismos del sector privado. Ha colaborado activamente para organismos y organizaciones como PNUD, LATAM, IDEP Argentina, Columbus UE, CEPAL Argentina, OIT Argentina, FFLA Ecuador, Peace Corps Office Uruguay, CFI World Bank Uruguay, Fundación Patagonia Sustentable. Ahora quería agregar la dinámica de las preguntas. Los participantes podrán realizar preguntas por el chat y al terminar la exposición del señor Carlos Ibáñez estaremos planteando. Adelante. Genial. Entonces vamos a ir con la presentación de Carlos y después al final con las preguntas. Mientras esperamos a Carlos, Claudia, ¿cuál es el rol de la comunicación dentro de tu empresa? ¿Cómo manejan ustedes? ¿Tienen una persona encargada? ¿Cómo trabajan la comunicación estratégica?
Para nosotros la comunicación es fundamental. Como sabes, nadie se puede entender entre nosotros si no hablamos, ¿verdad? Y tenemos varios departamentos, hacemos talleres para mejorar la comunicación, traemos gente tercerizada y así vamos desarrollando y tratando de alcanzar una comunicación eficaz entre nosotros. Otro tema fundamental es la negociación también que nos va a contar Carlos, ¿verdad? La negociación estratégica. ¿Qué opinas vos? De hecho, que después de la pandemia creo que aprendimos a comunicarnos de diferentes maneras con las limitaciones que tuvimos. Considero que esta charla nos va a ayudar justamente a utilizar mejor esta herramienta y realmente creemos que desde los gremios nosotros con una comunicación estratégica podemos llegar mucho más a los socios, podemos trabajar muy de cerca con ellos y también podemos comprender lo que realmente los socios necesitan. Así que, Carlos, ahora te escuchamos y estamos atentos a tu presentación. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Súper. Bueno, perfecto. Les doy la bienvenida. Les agradezco muchísimo a los organizadores, en especial a la UIP, para que tengamos este espacio de conversación y de debate con respecto a un tema que, como ustedes venían diciendo, no por tenerlo muy conversado, valga la redundancia con el tema de la comunicación, no genera dudas y siempre hay un espacio de aprendizaje colectivo. Entonces, si les parece, creo que Cintia ya puedes empezar con la presentación. No sé si podemos ver el primer chart. Antes que nada, lo que quería conversar con ustedes es poner el tema de qué es la comunicación en el contexto de lo que es la situación hoy. Avancemos un poquito, Cintia, por favor. Y digo esto porque comunicar no es lo mismo que comunicar en cualquier contexto, ¿sí? En cualquier situación. Hoy estamos en un momento en el cual es bastante claro de que ha habido un espacio, digamos, un driver, como se llama, que es todo lo que es el aspecto de las redes sociales, que no solamente ha aumentado espacios, sino que ha generado dos vías, que ahora vamos a conversar un poco cómo ha impactado eso en todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, tanto de las empresas en su comunicación, como lo que decían ustedes recién también, María José y Claudia, con respecto al tema de la negociación. Avanzamos un poquito más, y es simplemente para comentarles y para que todos tengamos una idea de lo que estamos hablando hoy, en términos de lo que es la información que está disponible, ¿sí? Entendiendo como información, finalmente la comunicación entra dentro de este espacio de información que tenemos hoy. Datos que para mí son extremadamente relevantes. Ustedes piensen que en los últimos 10 años en el telescopio de México se recabaron 140 teras de información. Hoy hay más teras cada 5 días en el telescopio de Chile que en los últimos 10 años recabados, con lo cual ya ahí nos empieza a mostrar la capacidad de superabundancia que tenemos hoy, sobre todo de datos, que lo vamos a diferenciar un poquito de información. Y otro dato que me parece también significativo, que yo les pongo ahí con respecto al tema de la cantidad de acciones que se transaccionan hoy en bolsa, de las cuales 2/3 ya están gestionados por herramientas de inteligencia artificial, o sea, no por seres humanos. Y hay veces que cuando se conversan estas cosas, uno a veces se pregunta y dice, bueno, ¿cuándo será el momento en el cual una computadora o cualquier otro dispositivo nos sustituya en el ambiente de trabajo? Y les cuento que hoy 8 de cada 10 empleos no los ocupan computadoras ni programas de inteligencia artificial, sino que los seleccionan o nos seleccionan programas de inteligencia artificial. Cualquiera que haya pasado por un proceso de terna para llegar a un puesto de trabajo, sobre todo en las posiciones ejecutivas, hoy 8 de cada 10 están preseleccionados por algún software o algún algoritmo de inteligencia artificial. Pasemos un poquito más, Cintia. Les quiero mostrar cómo ha venido funcionando esto en los últimos años, ya yendo más a lo que tiene que ver con las redes que todos conocemos hoy. No puse Instagram porque sería un tema de superabundancia, pero hay cosas que me parece que son significativas. Ustedes piensen que en el año 2008, cuando Obama, que ya en su momento generó una gran campaña digital, genera un tuit hablando del triunfo demócrata, recibe 157 retweets en 10 días. 4 años después recibió 800.000 retweets la foto de él abrazado de Michelle celebrando la victoria.
para que vean lo que es la explosión brutal que ha tenido la información y los datos, que es en el ámbito donde nosotros estamos viendo que se va a comunicar. Hoy tenemos 1.300 usuarios en Facebook, tenemos que se ven más de 3.000 millones de horas de video al mes y se suben 300 horas de video por minuto solamente en la red de YouTube. Avanzamos un poquito más. Esto es para mostrarle un poco de lo que estamos... Avanzamos nomás, Cintia, por favor. Y acá es un poco para mostrar cuáles son los niveles de conectividad que tenemos en cada una de las regiones. Esto está hecho al 2020, pero si ustedes ven América Latina, ¿sí?, en el ámbito donde nosotros hoy tenemos esta conferencia, digamos, aquí en Espacio, no somos un continente con bajo nivel de conectividad, sino yo les diría más bien todo lo contrario. Incluso al año 2020, en términos de continente, estábamos con más conectividad que lo que es hoy a nivel de Asia. Avancemos un poquito más, Cintia, por favor. Y por último, últimos dos charlas que les quiero mostrar es qué es lo que pasa en un minuto hoy en la red, digamos, en lo que se llama la esfera digital, ¿sí? Se generan 29 millones de envíos de WhatsApp, se generan 1.400 publicaciones en páginas de WordPress, o sea, en blogs o en sitios, ¿sí? Se generan o se suben 66.000 fotos por minuto en Instagram, 3 millones, casi 4 millones de búsquedas en Google. Todo esto para ponernos un poco en contexto de qué es lo que estamos hablando, y si ahora vamos a lo que es Latinoamérica, avancemos un poquito más, ¿cómo esto se refleja en Latinoamérica? Bueno, hoy hay 118 millones de usuarios que están conectados, ¿sí?, que son parte de la esfera de comunicación donde nosotros vamos a hablar hoy. Tenemos casi 100 millones que están activos en redes. Tenemos conexiones de mobile, como lo pueden ver ustedes ahí, bastante interesante, porque es uno de los continentes donde hay más celulares que personas, ¿sí? Casi les diría 1,5, y en algunos países hay hasta 3 celulares por persona, con lo cual en este entorno, digamos, es que vamos a empezar hoy a conversar sobre el tema de la comunicación. Avancemos un poco más y quiero comentarles cuáles son, a mi entender, grandes hitos de la comunicación, y lo voy a referir a un ejemplo que todos conocemos y que ustedes, para aquellos que estén hoy conectados y que sean paraguayos, lo vivieron este fin de semana, que son lo que es una campaña electoral, digamos. Entonces voy a poner ejemplos de campañas electorales para que vean cómo ha ido cambiando la tendencia de la comunicación. Avanzamos un poquito más, Cintia, vamos a ver algunos datos del debate de lo que fue Nixon-Kennedy, que es el primer hito de gran comunicación que se produce en los Estados Unidos, ¿sí? Avancemos un poquito más, vemos grandes datos, qué fue lo que sucedió ahí, cuánta gente estaba conectada en la época donde se produce esta conexión. Ya había conexión, digamos, obviamente de televisión, pero fue un debate en donde lo que nosotros hicimos fue escuchar a los candidatos, ¿sí? Pero sí se vio por primera vez que la comunicación no verbal, además de lo que se estaba diciendo, tuvo un efecto significativo. En tanto Nixon venía de una operación y eso fue algo que la gente valoró como un efecto negativo. Vio un candidato más pálido, con menos energía que lo que fue Kennedy, más allá del resto de las virtudes, pero así fue como funcionó. Lo cierto es que al final este debate tuvo un alcance de 74 millones de televidentes, y es un debate de una vía en la comunicación. Nos contaron qué era lo que estaban pensando para el futuro de los Estados Unidos. Seguimos un poquito más y vamos a ver la campaña por excelencia que rompe con todos los esquemas, que es la campaña de Obama. Y si avanzamos un poquito más, algunos datos que me interesa que ustedes vean. Cuando se habla de la campaña de Obama, ¿sí?, nosotros, lo que yo les estoy mostrando acá son grandes datos, pero lo que hace Obama por primera vez es empieza a escuchar a su electorado y a la ciudadanía en general. Pasa de ser una sola vía a ser 2 vías, ¿sí?, donde Obama abre todas las redes para que la gente pueda opinar, pueda decir, pueda comentar, e incluso pueda participar
en los modelos de lo que era campaña de tierra. Por ahí ustedes lo van a ver en este chart, que hay un lugar donde dice, habían plataformas donde uno se podía inscribir para saber en su zona cuáles eran los vecinos que podía visitar para convencerlos del voto demócrata. Ahora, si ustedes se fijan, el aluvión que significó esta campaña fue absolutamente fantástico y sobre todo disruptivo en términos de el primer candidato político, digamos, de una potencia como Estados Unidos, que abre a escuchar qué es lo que le dicen, porque muchos de los cambios que produjo Obama durante la campaña tuvieron que ver con los debates que se generaban en las propias redes del Partido Demócrata. Avanzamos un poquito más, y acá les quiero contar un ejemplo. Yo viví durante unos cuantos años en México, y hubo un episodio bastante interesante, por eso que acá esto lo reflejo, como dice, la comunidad define la conversación. Para entender cómo muchas veces la comunicación, uno puede decir, bueno, es unilateral, como pasó en el caso del debate de Kennedy, o es biunívoca en el caso de Obama, y acá algo que es bastante interesante. Este es un debate que se produjo en México en el 2012, la campaña previa a que ganara Peña Nieto, y se produce un debate bastante similar a los debates, era el primer debate que se generaba en México, fue toda una discusión, qué valor se le daba a este debate, cómo iban a participar, etcétera, como pasa en todos los países que el debate político no es obligatorio. Pero lo interesante es de que obviamente se iban a debatir propuestas políticas y planes de gobierno, pero a alguien se le ocurre poner a una modelo, que es la que ustedes ven ahí en la foto, que es la que en realidad jugaba el papel un poco de moderadora, que no era ni siquiera moderadora, porque era la que le llevaba el agua, que le llevaba preguntas. Y lo cierto es que después de ese debate, de lo único que se hablaba era de esta señora que salió hasta la luz, que al final había sido modelo de Playboy. O sea, una cosa, a lo que voy es qué importante lo que se puede transmitir, más allá que uno genere todo un dispositivo para generar cierto proceso de comunicación, finalmente la gente es la que define los temas de la conversación, ¿sí? Avanzamos un poquito más para entrar ahora sí en aspectos que tienen que ver con la comunicación estratégica. Para empezar, hay un tema que lo vamos a ver un poco más adelante, pero lo quiero dejar planteado ahora, que hay una confusión bastante común entre lo que es la comunicación y el marketing, que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, lo vamos a comentar un poquito más adelante. Pero sí son cosas diferentes, sí se tienden a confundir y sí generan espacios, digamos, de debate que no deberían. Con respecto a los puntos de partida de la comunicación, lo primero que hay que tener claro, y avanzamos un poquito más, hoy la comunicación, si hay algo que tiene que tener claro como proceso, es que el ciudadano, si ustedes, acá yo pongo ciudadano para poner un término genérico, pero estamos hablando el consumidor, el cliente, el usuario, quien sea, tiene que estar en el centro del mensaje. Hoy creo que es bastante claro, ¿sí?, en todos los procesos que todas las compañías están llevando adelante, y seguramente ustedes, el decir, bueno, yo sé que tengo que poner la comunicación en el ciudadano en el centro del mensaje, esto es qué es lo que hay que hacer. La dificultad muchas veces es decir, bueno, pero ¿cómo es que se hace? Que ahora vamos a tirar algunas líneas para poder identificar eso. Pero ¿qué quiere decir el ciudadano en el centro del mensaje? Es entender a quién le estoy comunicando, qué le estoy comunicando y para qué lo comunico. No desde lo que yo creo que tengo que hacer, sino pensando en lo que el ciudadano le interesa saber o escuchar de mi mensaje, ¿sí? Avanzamos un poquito más. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que todos, hoy, seguramente todos los que están participando en esta conversación, a todos los que les interesa es que este ciudadano, que es indiferente, se transforme en alguien que sea participativo y, en el mejor de los mundos, que sea el promotor de mi causa. Esto quiere decir que sea el que me recomiende, lo que se llama hoy el prescriptor, alguien en lo cual, una vez que yo lo convencí de que tengo un producto o un servicio que generalmente
o que principalmente le genera un valor significativo, que sea él en el boca a boca el que va a estar diciendo y recomendando nuestro servicio, nuestro producto o nuestra causa, nuestro propósito, ¿sí? Porque la comunicación tiene la vastedad de lo que es el ser humano, que es de la forma en que nosotros intercambiamos la información, es a través de la palabra y comunicando. No solamente con la palabra, pero también con la palabra, ¿sí? Para esto hay 3 áreas, que acá sí es el cómo comunicamos, y avanzamos un poquito más, Cintia, que son las que yo planteo como elementos claves para poder generar una comunicación eficiente. Algo que seguramente todos ustedes saben es qué es lo que yo vendo, a qué es lo que yo me dedico. Si yo tengo un taller mecánico, voy a decir, bueno, está claro que lo que yo ofrezco es servicios de lubricación. Si yo soy un dentista, voy a hacer, no sé, ortodoncias, y si yo soy un consultor, no sé, voy a hacer liquidación de sueldos. Es clarísimo de que lo primero que nosotros tenemos claro en nuestro negocio, o incluso en nuestra organización, si somos una ONG, es a lo que nos dedicamos. Nos dedicamos a la ayuda de, no sé, los niños, los campos refugiados en el sudeste, o en el norte subsahariano, ¿sí? O sea, este primer punto es un punto que es bastante accesible para todos. Pero avanzamos un poquito más. Hay que tener claro que cuando yo lo que voy a hacer en comunicación es hablar de mi producto, lo que voy a hacer es ponerme en contacto con el mundo racional y analítico de mi interlocutor. Esto quiero decir, yo puedo decir que tengo un taller mecánico, dónde es que está, qué tan bueno soy, por qué tienen que confiar en mí o no. Todo esto pasa por el mundo analítico de quien me escucha, ¿sí? Entonces hay que tener claro que este aspecto de la comunicación cubre solamente una parte de lo que yo quiero para que este ciudadano termine comprando o termine siendo un cliente, digamos, de alguna forma. ¿Y por qué es importante esto también? Porque todo este mundo analítico se conecta con el mundo de la palabra, ¿sí? Y esto es biología pura, ¿eh? Acá lo que estoy diciendo es, está claro, de que si alguien tiene que defender la calidad de un televisor de otro, lo puede expresar con palabras. Puede decir por qué hoy un LED HQ es mejor que lo que era un servicio de plasma hace 5 años. Puede expresarlo. Entonces, esto es algo en el cual las empresas y las personas podemos definirlo con bastante, digamos, facilidad. Ahora, hay otro aspecto que, si avanzamos un poquito, Cintia, por favor, que es empezar a plantear, ok, sí, yo soy un consultor independiente, pero bueno, ¿qué me diferencia? ¿Por qué deberían consultarme a mí o por qué yo y no otro? ¿Sí? Para lo cual empezamos a expresar cuáles son las cualidades de nuestros servicios, y es esto de cómo pongo yo en valor para este potencial cliente lo que yo hago, porque tengo una mejor calidad, porque me dedico más, porque mis prendas tienen cierto tipo de productos o son tejidas a mano. Empiezo a hablar de ciertos atributos que hacen a que este cliente en la comunicación, o este ciudadano, me empiece a elegir. Y esto ya empieza a ser un poco más complejo, porque cuando yo hablo de los atributos, empiezo a hablar ya no tanto de lo que es mi producto, sino de para qué sirve. Si yo soy un vendedor de taladros, cuando yo llego a esta etapa de la comunicación, no debería hablar de qué tan bueno es mi taladro, que eso lo dije cuando definí a qué me dedicaba, sino que yo soy un experto en hacer perforaciones. ¿Y por qué mis perforaciones son mejores que otros? Sí, con los taladros que yo vendo, pero en realidad acá es mostrar de que lo que yo estoy vendiendo de alguna forma subsana alguna necesidad que tiene este ciudadano. Y cuando hago esto, y avanzamos un poquito, ya me pongo en el entorno más emocional de este ciudadano y de las sensaciones. Voy a este lugar porque me siento más cómodo, me siento mejor. Es un tema más emocional, ¿sí? No tiene tanto que ver con el mundo racional. Cuando uno dice, es que compro este tipo de conservas porque son orgánicas, no falta que yo pueda demostrarlo.
es un tema emocional. Me conecto con todo el mundo que digo, si es orgánico, protege el planeta, es bueno para las abejas, es bueno para la persona que lo vende, asumo, tengo un conjunto en mi imaginario que asumo que el precio es justo, que se le paga a los operarios de forma justa, que no es un evasor. Empiezo a generar un conjunto de elementos que tiene que ver con lo emocional, con una sensación que yo tengo porque no es demostrable, ¿sí? A diferencia de lo anterior. Esto ya empieza a tener cierta complejidad cuando nosotros trabajamos en comunicación estratégica. Pero hay un último elemento de mayor profundidad, que es, si avanzamos un poquito, Cintia, que es el punto donde realmente hay poquísimas empresas o proyectos que han podido comunicar esto de una forma poderosa. Ahora vamos a ver algunos ejemplos exitosos y otros que han tenido, en el ejemplo que traigo, algún tropezón para mostrarles también la problemática que puede tener el tema de la comunicación. ¿Cuál es este centro? ¿Cuál es el core? Esto es decir, ¿por qué nosotros existimos? O sea, yo tengo que transmitir de por qué lo que nosotros estamos haciendo, si yo soy esta persona que vendo estas conservas, yo ya no voy a decir yo vendo una conserva, después voy a decir cuida el medio ambiente, es parte de la economía circular, soy una empresa B. Eso sería la segunda capa que vimos. Pero en esta debería decir, porque estoy convencido de que el mundo va por causas más justas, porque nos interesa proteger el medio ambiente, porque este planeta es un planeta que nosotros lo tenemos prestado. Empiezo a expresar cuál es el conjunto de mis valores y mis creencias cuando voy a comunicar. Y acá empieza la diferencia importante, que yo les decía que después la vamos a ver, entre lo que es la comunicación y el marketing. Muchos tienden a pensar, bueno, está bien, pero yo con esto no vendo. No, con esto uno no vende, con esto uno lo que crea es lealtad. ¿Sí? Si avanzamos un poquito más, Cintia, al final del camino, si bien esto no se mueve un producto en góndola, lo que genera es una lealtad, genera para mi cliente un entorno confiable. Estoy hablando de una empresa segura, una empresa en la que creo, una empresa en la cual me siento cómoda, ¿sí? Y esto hay bastantes experiencias de lo que pasa con el mundo textil, de que ahora ya están dejando de producir en Indochina o en Vietnam, porque la gente empieza a saber de que hay trabajo infantil y que entonces eso no es correcto. Entonces no hay ninguna empresa que quiera etiquetar hecho en Vietnam, porque en el imaginario, si está hecho en Vietnam, es porque hay dumping, y hay dumping de precios porque no se está pagando un precio justo a quienes están trabajando en estas industrias. Y eso, ¿qué tanto repercute? Y al final repercute en la lealtad, porque vamos a ver un poco más adelante que lo que está claro es que hoy, en el entorno que estamos hablando, ya vi unívoco, donde la gente opina y donde la gente intercambia experiencias y emociones, y no es solamente que yo pongo la etiqueta, es que alguien mira esa etiqueta, lo comunica con otro, otro dice, pero ¿sabés lo que sucede en Vietnam? Y ahí es donde de alguna forma empiezo a tener un problema que me termina impactando en el ingreso, por decirlo de alguna forma. Esto es a largo plazo, la comunicación se construye en el largo plazo, porque es un credo, es qué es lo que yo creo que estoy haciendo por el motivo, por lo cual creé esta empresa. Ahora alguien podría decir, bueno, también, pero yo tengo una carpintería, yo la verdad que estoy muy lejos de todo esto. Está bien, no hay ningún problema. Solamente que un IKEA, una gran empresa, no puede, de carpintería, no puede dejar de pensar en esto. Si yo tengo un taller, yo soy una pyme, tal vez esto sea un proceso a más largo plazo, pero desde el día 1 hay que empezar a pensar en qué negocio está uno, qué es esto de los atributos, y para qué está uno, qué es lo que uno espera. Espera mejorar en algo la calidad de vida, espera curar una enfermedad incurable, algún propósito lo tiene que tener, porque eso es lo que le va a asegurar perdurar en el mundo. Uno puede tener un empleo, puede ser un muy buen autoempleo, puede tener una pyme muy exitosa, pero difícilmente logre perdurar en el contexto del que estamos hablando si estos atributos no son dichos. Y ahora lo que les quiero mostrar
y les pongo este ejemplo porque seguramente todos los conocemos, y le voy a pedir a Cintia que pase el primer video que tenemos ahí de un ejemplo exitoso de comunicación. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Antes de pasar al siguiente, quiero hacer una pequeña reflexión sobre esto. Ahora vamos a ver otro caso donde se genera una pieza de comunicación. Esto está claro, me parece bastante claro que diferencia lo que es comunicar a lo que es una actividad de marketing. Acá no se está vendiendo nada, no estoy haciendo ninguna promoción, no estoy diciendo que el iPhone es el mejor teléfono, y esto creo que ustedes todos lo conocen. Esto fue en la época de Steve Jobs, es en prácticamente los lanzamientos de lo que era Apple en ese momento, y este claim de pensar diferente, de desafiar el statu quo, de creer que solamente puede cambiar el mundo aquellos que realmente son suficientemente locos para pensar que lo pueden hacer, es el posicionamiento que ha tenido Apple durante todo este periodo. Yo no conozco a nadie que use Apple que esté deseando volver a un PC, ni que quiera tener, en vez del iPhone 13, que quiera tener el último Samsung. Al revés, conozco muchos. Y me parece que Apple es un ejemplo, además de que es absolutamente perfecto en términos de comunicación. Es un ejemplo que todos conocemos, porque de una forma u otra todos o pasamos por algún producto de Apple, o vimos un producto de Apple, o somos usuarios de Apple. Pero si algo está claro, es que la lealtad que Apple ha logrado significa que con el 15% del mercado de celulares es la compañía que más ingresos y rentabilidad logra en telefonía celular. El 15%, no el 60%, no el 40%, solamente el 15% hace de que estemos dispuestos a pagar un sobreprecio, que estemos dispuestos a hacer una fila en los lanzamientos de cuando lanza un producto, en el caso de los iPhone, pero también pasó con los iPod, también pasó con los iPad. Esa sensación de club, de pertenencia, de decir, yo creo en lo que él cree, y lo que me vendió que él cree a mí me define, y por eso yo soy un fan de Apple, es lo que finalmente se termina transformando en ventas. Y Apple es un ejemplo espectacular. Hay otros ejemplos también. Hay un ejemplo muy famoso que es un estudio de casos de comunicación, que es la empresa Budget, rentadora de autos, ¿sí? Que su eslogan era "nos esforzamos más", porque Budget fue históricamente siempre segunda, nunca lograba ser la primera, y en realidad lo que querían mostrar con esto era decir en su comunicación: no somos más baratos, no tenemos los mejores autos, no te podemos hacer las mejores promociones, ni siquiera podemos decir que somos los primeros. Pero lo que sí vamos a hacer es esforzarnos siempre mucho más que nuestra competencia. Con lo cual, bueno, Budget hoy sí es una de las rentadoras número 1 del mundo. Pero lo que voy es, no hay que esperar a ser muy grande para tener este tipo de presencia, ¿sí? Obviamente, no para una pieza del tipo como la que hizo Apple se puede hacer al poco tiempo de uno desarrollar la empresa, pero cuando uno comienza con el emprendimiento o está llevando adelante un emprendimiento, este tipo de pensamiento en términos de cuál es mi credo, por qué existo yo, qué es lo que quiero, por qué yo le voy a decir a este consumidor que confíe en nosotros, en nuestros principios y nuestros valores, es clave para lo que es el desarrollo futuro. Ahora, este tema de la comunicación, a diferencia del marketing, como ya lo estamos empezando a perfilar, tiene algunos elementos que también son un poco tramposos, que la comunicación en sí, cuando uno define un credo, un conjunto de valores, una conducta ética, uno dice, bueno, somos una compañía
horizontal o somos una compañía 100% transparente, le está hablando a gente que cree eso y que va a esperar eso de nosotros, ¿sí? O sea, la comunicación no es algo que uno invente y una vez que lo inventó porque tiene un gran eslogan o porque tiene mucha capacidad financiera para hacer campañas publicitarias, lo logre sostener, porque no funciona así, ¿sí? De hecho, Benetton es un caso donde no le funcionó y hay otros más donde por más que uno tenga muy buenas campañas publicitarias, o sea, marketing, no logra a través de la comunicación sentar una imagen de compañía que la haga sólida y que perdure en el tiempo. Y este tema de la consistencia, de ser consistentes entre lo que uno comunica como credo y lo que uno termina siendo como empresa, es clave porque hoy no se escuchan otros. Y acá ahora sí le voy a pedir a Cintia que pasemos el siguiente video, como un ejemplo del esfuerzo de una compañía que comunica su credo. Ahora yo que vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo. Ahora yo que abrazo tus recuerdos y callo tus secretos, siento terror. No comprendo por qué escupes veneno, me dejas sin aliento, me quemas todo el cuerpo. Hace un tiempo que te veo y no te entiendo. Debe haber otra forma de vivir. Bueno, y acá déjenme comentarles un poquito de qué se trata esto. Esta campaña es una campaña llamada Mediterráneamente, y es una campaña que comienza la compañía catalana Estrella Damm, ¿sí?, líder en Cataluña, con la eliminación de los plásticos en toda la parte de sus envases de cerveza. Creo que todos conocen la cerveza Damm, por lo tanto no quiero abundar en esto. Pero lo importante es que acá Damm se compromete, ¿sí?, en términos de la comunicación, a decir: esto es uno de los objetivos que yo tengo como compañía, es, si ustedes ven, al final dice, hay otra forma de vivir, hay que proteger el Mediterráneo, por eso se llama Mediterráneamente. O sea, la campaña estuvo muy rodeada de un tema ambiental, sustentable y del Mediterráneo. Ahora bien, esto es lo que comunicó Damm. Ahora sí vamos a ver el siguiente video para conversar un poquito qué fue lo que sucedió. Ahora yo que vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo. Ahora yo que abrazo tus recuerdos y callo tus secretos, siento terror. No comprendo por qué escupes veneno, me dejas sin aliento, me quemas todo. Estos son los otros plásticos del Mediterráneo, los plásticos que nadie quiere ver, los envases de vidas y de almas. ¿Cuántas vidas llevaba a bordo este plástico antes de hundirse? ¿Dónde están estas vidas? Otra forma de vivir. Bueno, obviamente, antes de pasar a esto, quería comentar de qué se trata el otro video. El otro video se trata de que Open Arms es una ONG que trabaja fuertemente en todo lo que tiene que ver con el rescate de los gomones del norte subsahariano, y como dice el propio pieza de Open Arms, el Mediterráneo es un problema europeo
muy grande, ¿sí? Y en algún momento Open Arms buscó que el sector empresarial catalán se solidarizara y ayudara económicamente y presionara a la Unión Europea para que se generaran rescates en un buque que antes llamaba Mare Nostrum, que lo financiaba la Unión Europea, que logró salvar decenas de miles de vidas de ahogarse. La Unión Europea quita ese apoyo, a su vez el empresariado catalán decide, y bueno, este es un empresario, obviamente el dueño de Estrella Damm, es una familia, no es una compañía pública. Entonces lo que hace Open Arms es tomar la pieza de Damm diciendo, si te preocupan los plásticos, ¿por qué no te preocupan los plásticos que finalmente son estos gomones donde se ahogan muchos refugiados? ¿Por qué pongo esto? Porque es un ejemplo que yo les decía de la importancia de mantener la consistencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, y hay que ser extremadamente cuidadosos, porque si yo digo que soy una compañía innovadora, tengo que empezar a innovar. Si soy una compañía, tengo que mantenerme en el proceso de innovación. Si digo que soy una compañía que protejo el medio ambiente, me tengo que asegurar de proteger el medio ambiente en todos los ámbitos, porque esto no es una campaña de marketing. Esto es la comunicación estratégica de la compañía. Esto hace a la esencia de lo que es, de lo que yo quiero comunicarle a la gente. Si uno dice, bueno, está bien, pero si yo cometo de alguna forma una falta, en este sentido, como le pasó a Damm, ¿esto quiere decir que tengo que cerrar la empresa? No, no. Significa que voy a perder esa fidelización que yo tenía y a alguien le va a dar lo mismo Damm que otra cerveza, y de hecho puede ser que elija otra cerveza por lo que Damm hizo. Ese es el punto sobre el cual quiero recalcar, y para seguir avanzando un poquito más, porque estamos un poquito ajustados de tiempo, cómo esto se toca con la negociación. Y bueno, porque básicamente esto que yo les decía de cómo Damm, por eso termino con este ejemplo, decide en la negociación no apoyar los presupuestos para el rescate de refugiados en el Mediterráneo, termina jugándole esta pasada de una campaña absolutamente multimillonaria, como se pueden imaginar. Quienes ustedes ven ahí es una bailarina canadiense. Esto se filma efectivamente en el Mediterráneo, o sea, hay una producción absolutamente descomunal, y esto es una de 5 piezas. En cada una de esas piezas salió Open Arms a contestar. Ahora, si pasamos la comunicación a lo que tiene que ver con el ámbito, para cerrar un poco lo que es la comunicación empresaria y llevarlo un poco a lo que es el ámbito de la negociación, algo que hacemos permanentemente, negociar y comunicar. Acá me gustaría más que nada dar ciertos tips de cómo uno debe comunicar en las negociaciones, ¿sí? Para empezar, cuando uno se sienta a negociar, seguramente en este panel habrá muchos empresarios, es natural el proceso de negociación con proveedores, con empleados, siempre, es parte del proceso. Lo cierto es que lo primero que uno tiene que hacer cuando dice, bueno, ahora me voy a sentar a negociar, es escuchar y mantener la ley de la biología, de que uno tiene 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que habla. Es un tema básico en el proceso de la negociación y de la comunicación. ¿Qué otros elementos son importantes? Claramente establecer los intereses. Miren, yo he participado en muchos eventos de negociación, relativamente grandes, entre países, y hay veces que se pierde muchísimo tiempo solamente en el proceso de que cada uno diga cuál es lo que realmente le interesa y por qué está negociando. Y hay que pensar que todos somos seres humanos, estos procesos nos cansan, y cuanto más confusa haga esta comunicación, estos mensajes, más se va deteriorando ese proceso. Por eso que lo otro que yo digo es, hay que privilegiar el proceso por encima del resultado. Siempre hay que estar cuidando de que el ámbito sea un ámbito de respeto, un ámbito, porque es un ámbito que se va a repetir. Uno no negocia una sola vez en su vida con un proveedor. Seguramente lo va a hacer 10, 12 veces por año, o cada vez otra vez más. Lo cierto es que esto es repetido, y por lo tanto que el proceso es importante, porque si yo me siento a negociar por tercera vez con alguien que yo sé que me escuchó, que fue honesto, que me planteó directamente, si mira, yo a esto no puedo llegar, bueno, para mí es mucho más cómodo, yo me siento mucho más cómodo negociando y viceversa. ¿Sí? El otro concepto que me parece importante es
poder negociar de lo que se llama de buena fe. Mira, en los países nórdicos se habla mucho de estar negociando de buena fe. Es algo que los latinoamericanos no lo usamos como técnica. En los países nórdicos se usa como técnica. Se dice, vamos a negociar de buena fe. Que esto básicamente es, no vamos a manipular información, no vamos a plantear lo que realmente creemos que tenemos que plantear. ¿Sí? Bien, entonces, para avanzar un poquito más en lo que tiene que ver con esto, ¿qué otra cosa es importante desde el punto de vista de la comunicación? No centrarse en las diferencias, sino en los acuerdos. Cuando uno negocia hay muchísimas cosas en las cuales está de acuerdo, y por eso digo, hay que promover los síes frente a los noes. Estamos de acuerdo que podemos, por favor. ¿Estamos de acuerdo que podemos hacer una conferencia de prensa en conjunto? Sí, estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo que lo que se diga acá lo vamos a mantener en el ámbito? Sí, estamos de acuerdo. Todos esos sís en comunicación, en la negociación, promueven un ambiente, un espacio de credibilidad. ¿Sí? Algunos temas importantes, para ir un poquito rápido en esto es, uno sabe que hay ciertos puntos en los cuales uno no va a poder llegar en la negociación. Bueno, esos puntos que entorpecen, hay que ponerlos, hay que decirlos y decirlos lo antes posible. Mira, no me pidas esto porque es algo a lo cual yo no puedo llegar, pero sí puedo llegar a todo esto. Eso es lo que se habla de negociar de buena fe y de crear un buen ambiente. Y en esto es el mundo de la palabra, ¿eh? Esto es el mundo de la comunicación. Así se negocia, ¿sí? Avancemos una más, Cintia, que ya estamos terminando. Otra de las cosas que es importante, que uno lo ve permanentemente, y seguramente ustedes también lo ven ahí, yo lo veo en todos los procesos. Si hay algo que molesta en la comunicación, es que cuando yo tuve la oportunidad de estar cara a cara en una reunión, diciendo lo que tenía que decir, preferí salir de ese entorno, ir a un medio y hablar en el medio y decir, ya le dijimos a tal gremio que es imposible llegar a esto. ¿Por qué no se lo dijimos en la mesa? ¿Por qué negociamos a través de terceros? Esto deteriora el ambiente, el espíritu con el cual uno se sienta a negociar, y eso tiene que ver con cómo uno comunica este proceso. Partiendo de la base que cuando uno se sienta a negociar, es porque hay discrepancias, ¿eh? No es porque hay acuerdos. O sea, la negociación es el mundo de la discrepancia, no el mundo del acuerdo. Por lo tanto, es natural que se generen las disputas entre partes, por decirlo de alguna forma. Y otra cosa que no es menor es esto de negar el ocio. ¿Y por qué le digo esto? Porque los latinoamericanos somos muy perezosos. Miren, yo tuve oportunidad de negociar en su momento, cuando se hizo la transferencia del canal de Panamá, en el año 2000, se negociaban cuáles iban a ser los acuerdos ambientales. Cuando nosotros nos sentamos, nosotros íbamos en una misión de un organismo multilateral, apoyar al gobierno de Panamá, el gobierno de Panamá comienza a trabajar el tema de la negociación de la transferencia en el año 2000, que se sabía que iba a ser en el año 2000, porque era un periodo de 100 años de administración del canal, más o menos un año antes. La oficina que administraba del lado americano hacía 7 años que estaba negociando. Cuando nosotros fuimos a negociar, nos encontramos que había 4 pisos de una oficina con 200 negociadores, y nosotros éramos un grupito que hacíamos lo que podíamos con la información que pudimos hacer en los últimos 12 meses. Por eso digo, hay que trabajar, las negociaciones hay que trabajarlas, y sobre todo cuidar mucho a la otra persona, porque al final quien negocia del otro lado también es una persona. Avancemos un poquito más. Cintia. Bien, esto simplemente quiero dejar algunos tips, avancemos. Tips que no son menores, y por eso es que la comunicación es algo que hoy tenemos que tomar en cuenta. Avancemos nomás, Cintia. Hoy el 67%, casi 7 de cada 10 consumidores cambian de marca por la reputación, por esto que hablábamos hoy de cerveza DAM, que es cierto lo que me dicen, sí o no. Lo que dice Apple hoy es lo mismo que decía Steve Jobs hace 15 o 20 años atrás. Si es así, sigo leal, si no me cambio. Avancemos. Y acá es donde está el tema de los revenues o de los ingresos, ¿sí? Sin embargo, lo que vemos es que en el mundo interno de la empresa
hay muy poca preocupación todavía, tal vez preocupación sí, hay muy poco esfuerzo en trabajar sobre estos temas. ¿Sí? Somos un poquito perezosos. Avancemos. Esto es un tema que es absolutamente básico e importantísimo. Lo que sí hoy sabemos con certeza y científicamente es que las personas, todos nosotros confiamos más en lo que dice alguien que lo que dice la marca. Si yo quiero ir a un buen hotel, voy a TripAdvisor y digo, a ver qué dicen los que usaron este hotel, no lo que me dice el hotel que él es. ¿Sí? Por lo tanto, todo esto de la comunicación, de qué es lo que yo digo que soy y qué es lo que recibe este ciudadano como centro y foco mío, es clave para el futuro de mi negocio. Avancemos. Creo que hay un solo chart adicional. Cintia. Cintia, no sé si me estás escuchando. Ok. Básicamente, algunos tips de los que ya vimos, que me parece que es importante, y si ustedes me permiten, yo haría énfasis en el último punto de esto que me parece que es clave, y es pensar que una buena campaña de comunicación puede reemplazar la gestión. Ese es el gran error. El error es mezclar comunicación con marketing, creer que cuando yo estoy haciendo una promoción de pizzas, esto es comunicación de la empresa, y no, eso es una parte, es el marketing, pero eso es marketing. Y lo otro es, no importa lo que yo haga, si yo lo comunico bien, entonces la gente va a creer en lo que yo digo. No, la gente no cree, la gente compara, la gente pregunta, la gente va a sitios donde se expresan y hay foros hablando de mi negocio, de mi producto, de si es cierto o no es cierto lo que yo estoy diciendo. Estamos hablando de la cerveza Adam y contra una ONG de 20 personas, que lo puso en jaque porque de alguna forma cuando dice hay otra forma de vivir, ¿sí? Cuidemos el mar de los plásticos, alguien le está diciendo no es cierto, vos no estás cuidando el mar de los plásticos porque todos los bombones de gente que muere ahogada no te preocupan como te preocupan. De hecho, miren, ahí yo no se lo muestro porque es bastante fuerte, pero la campaña termina diciendo es más fácil que un ambientalista consuma cerveza que no un muerto subsahariano. Por eso es que le preocupan más los plásticos de la cerveza Adam que lo que pueden ser los bombones. ¿Sí? Así que bueno, con esto finalizamos. Encantado de contestar las preguntas o inquietudes que tengan o los debates que se puedan generar. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Disfrutamos muchísimo de la presentación. Realmente la comunicación se construye, como bien lo dijiste, y hoy las organizaciones tienen que invertir en comunicación. Y justamente dentro de ese contexto va esta siguiente pregunta. ¿Cómo medimos la eficiencia de la comunicación? ¿Qué herramientas hoy tenemos para medir el impacto que tiene o la efectividad que tiene la comunicación en los medios? Y por sobre todo, transmitir un poco el propósito de la marca. Porque como bien dijiste, la marca, la experiencia de la marca tiene que ir de la mano con lo que es la comunicación. Mira, vamos a separar, María José, dos partes de esa pregunta. Cuando tú decís, bueno, ¿cómo hago yo para calcular el retorno que tengo sobre la inversión que hago en medios? Es porque generalmente estamos pensando en marketing. Estoy haciendo una campaña, quiero vender más, y entonces lo que digo es, bueno, ¿cuánto esfuerzo publicitario tengo que hacer? ¿O cuánto voy a invertir en esta campaña? Que me obtenga un retorno en ventas. Eso es marketing puro y duro. Miren, acá hay un ejemplo muy claro. Si ustedes lo que quieren comunicar es un plan de algo, eso es marketing y eso es medible, porque finalmente yo digo, bueno, ¿cuál es la inversión que yo tuve? ¿Cuál es el sell-in, sell-out que tengo en góndola? Y por lo tanto puedo establecer cuál es el retorno que tuve sobre esa inversión. Lo otro es comprar un sueño, que eso es lo que me hace prevalecer frente a mi competencia y es lo que hace, como yo les decía, que Apple sea Apple, Samsung sea Samsung, Huawei sea Huawei. Huawei no hace la comunicación que hace Apple, hace otro tipo de comunicación, pero no es tan leal porque compite con Samsung y cualquier otro producto que sea bajo Android, ¿sí? Es un competidor potencial que le puede preocupar a cualquiera de esas marcas. No es el caso de Apple. Apple sabe que lo único que tiene que hacer es retenerme a mí con un producto que sea innovador, que tenga buen diseño,
que me haga pertenecer, es decir, yo tengo un iPhone, vos tenés un Samsung. Eso es difícil de medir, pero es sobre lo cual hay que invertir. Es como si tú dijeras, bueno, si yo llevo adelante un proceso de negociación con buena comunicación en este ambiente, ¿cuál es la medición que hay de mejores resultados? Bueno, efectivamente sí se sabe que cuando tú generas un proceso de negociación en el marco de lo que estamos hablando, ¿sí? Buen ambiente, cuidado de las personas, no tocar lo reputacional, no adjetivar al otro, ¿sí? No decir esto es mentira, es entender, ya, yo no lo veo de esta manera. Como uno comunica esas cosas, hacen que sean más exitosas. Entonces, la comunicación es difícil de medir si lo vamos a hacer en términos de revenue, pero es lo que hace que haya compañías que tienen 100 años y que ahí siguen, y otras que al final lo que hacen es, una vez que bajaron sus ventas, terminan desapareciendo, porque se quedaron sin clientes, porque ese cliente, el valor que ve en esa compañía es solamente un producto. En el caso de Apple, por poner Apple, ve no solamente un producto, sino ve todo un sentido de pertenencia, ¿sí? Carlos, vimos un montón de temas súper interesantes, pero me llegó una pregunta para vos, que es, la opinión pública es muy importante, como dijiste. Ahora, la pregunta es, ¿se puede cambiar la opinión pública? Y si se puede, ¿cómo? Bueno, vamos a separar. Sí se puede cambiar la opinión pública, ¿sí? Cuando estamos hablando de tener una comunicación honesta, sí se puede cambiar la opinión pública. No hay que confundir la opinión pública con la opinión publicada, que son dos cosas distintas. De hecho, se ve, y se ve mucho en campaña electoral, y ustedes seguramente lo vieron, que en el caso de Paraguay, por un lado estaba lo que se decía, y por otro lado lo que terminó resultando el efecto electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que no podemos hacer, o lo que no podemos pensar, es que cambiar la opinión pública es manipular la opinión pública. Ahora, honestamente, yo puedo plantearme frente a la opinión pública un proceso. Si yo soy una compañía que me quiero transformar en una compañía B, o quiero empezar a trabajar en lo que es una economía circular, yo te aseguro que si eso es honesto, gente que antes no creía en esa compañía empieza a decir, a mí me interesa esta compañía. La gente compra hoy mucho más por la relación emocional que tiene con esa empresa o con esa marca que por el producto que está consumiendo. Porque hoy la diferencia de producto no es tan significativa. La diferencia de producto al final la marca un precio, ¿sí? Bueno, hay productos más caros, productos más baratos. Es un Samsung o es un Huawei, pero no es un iPhone, porque el iPhone tiene otro conjunto y yo puedo pagar. Miren, hay una estadística, sobre todo europea. El europeo dice que está dispuesto a pagar hasta un 30% más por cualquier compañía que esté de acuerdo con sus propios intereses, y valores, y principios. Después habrá que explorar, pero sí, por eso digo, yo creo que no es tanto un tema de cambiar la opinión pública, sino de ser honesto, no manipularla, y empezar a ser relevante para la opinión pública, ¿sí? Para ese ciudadano que a ti te interesa, que no es todo. Siempre va a haber el que compre precio, pero otro va a comprar calidad y otro va a comprar calidad más otros atributos. Más esta cosa de decir, es que yo me siento bien cuando compro acá. Bueno, eso, ¿no? Parafraseando, que no tiene precio, es parte de lo que sí se puede trabajar, sin lugar a dudas. Ya, tenemos otra pregunta, Carlos. ¿Qué pasa cuando recibimos, digamos, comentarios negativos sobre una marca o sobre un producto? ¿Contestamos eso? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué planteas en esa situación? ¿Qué es más recomendable? ¿Quedarse callados de repente o tratar de, con acciones o con experiencias, tratar de cambiar esa situación? A ver, si yo estoy en un foro público, supongamos que en una página mía, yo soy una compañía láctea, ¿sí? Les pongo un ejemplo de un cliente nuestro. Una compañía láctea en la cual alguien se queja de un producto en una red que es nuestra, obviamente se le contesta. Lo que se le contesta es en privado y te aseguras de que el hecho sea genuino. Y una vez que el hecho es genuino, se le contesta y se le da satisfacción. Si tuvo un problema, se le recupera. Ahora, lo que no se puede hacer es salir a contestar
a todo el mundo todo lo que dice, porque está claro que en general la gente lo que quiere es comprar lo mejor por el precio más barato. Por lo tanto, quejas van a haber siempre. El tema son aquellas que nosotros entendemos que pueden dañar nuestra reputación, ¿sí? Y otras que, a lo que voy es, si alguien se queja porque tuvo mucho tiempo en una fila de IPS para sacar un número, bueno, es algo que es parte de la problemática que pueda tener esa institución. Ahora, si alguien me dice que alguien lo maltrató en esa fila y es un funcionario de IPS, ahí sí hay que salir, porque eso sí perjudica la reputación de la compañía. Entonces hay que valorarlo en cada caso, pero siempre es contestar. Lo cierto es, miren, si yo no mido lo que sucede, no contesto lo que me dicen, lo que seguramente es que la realidad es una sola. Va a pasar. Si la gente está molesta, por más que yo no lea que esté molesta, va a seguir estando molesto. Y siempre es mucho mejor a quien se pueda y a quien corresponda darle satisfacción, porque dentro de esos debe haber muchas genuinas y habrá otros que dicen, a mí no me pasó eso. ¿Me explico? O sea, esto funciona así. No hay que pensar de que esto es una cosa maquiavélica. Hay veces que sucede, pero sucede más a nivel de comunicación de gobierno, comunicación política, pero a nivel de comunicación de empresas, cuando la gente se queja, es porque tuvo algún problema efectivo. Después habrá que ver la dimensión. Pero mientras yo contesto, van a haber otros que van a decir, yo no tuve ese problema. Por lo tanto, es parte de la comunicación, ¿correcto? Sí. Genial, quedó claro. Una última pregunta y vamos cerrando este ciclo. ¿Cómo definimos una comunicación institucional, ya que estamos también en un organismo, en un gremio? ¿Cómo definirías vos o cómo debería ser la comunicación dentro de los gremios? A ver, ¿dentro de los gremios o de un gremio en particular? No, de todos los gremios. Nosotros Ok, como gremio bueno, tenemos que llegar a nuestros socios. ¿Cómo correcto. comunicarías vos o cómo llegarías a los socios de los diferentes gremios? ¿Cuál sería el foco de tu comunicación como para poder llegar a ellos? Yo les diría, ¿por qué existimos? Queremos un país mejor, queremos un país desarrollado, queremos un país avanzado, queremos que Paraguay triunfe, que Paraguay en 20 años sea uno de los países que tiene mayor cantidad de técnicos, que se haya desarrollado. Por eso, integrate a la UIP. Ese es el sueño. ¿Me explico? No es el plan, no es te vamos a ayudar en esto. Sí, eso es la parte B que nosotros hablamos. Eso es cuáles son mis productos y mis servicios. Pero ¿cuál es mi sueño? ¿Por qué yo te invito a participar? Es venir a cambiar el mundo. En Apple es venir a ser parte de los que desafiamos el statu quo. Nosotros no estamos con el statu quo, nosotros desafiamos el statu quo. Para aquel que dice que es imposible, lo hizo Nike. Imposible es una opinión. No es nada, es una opinión. Sí se puede. Todo ese concepto es sobre lo cual un gremio, como cualquier institución o como cualquier compañía, debería ser. Miren, yo siempre pongo un ejemplo. Cuando Martin Luther King logra el episodio de comunicación que logró, que fue absolutamente histórico en los Estados Unidos, de juntar a la gente que juntó, no dijo yo tengo un plan de trabajo, dijo yo tengo un sueño. Y lo que contó fue el sueño, no cuáles son los puntos de lo que iba a hacer. Es en qué estoy pensando yo que debería ser este país. Y, obviamente, el futuro de los derechos civiles. ¿Pero me explico la diferencia? Sí. Bueno, muchísimas gracias, A Carlos, ustedes. por la presentación. Aprendimos muchísimo. Tocaste una amplia gama de temas dentro de lo que es comunicación y negociaciones. Y bueno, estamos contigo, Elsa. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, por supuesto, a nuestro panelista de lujo. Hoy compartió con nosotros muchísimos conocimientos, también a María José, a Claudia por moderar este panel, un tema, además de importante, atrapante, diría yo. Hablar de comunicación realmente es un tema tan relevante, como decíamos al inicio, no solamente para nuestra vida cotidiana, sino en este caso de forma particular y puntual. Hablarlo en el marco de lo que son los gremios
empresariales, de lo que es este mundo, digamos, que conlleva realmente muchísimo compromiso a nivel nacional, a nivel regional y, por qué no decirlo, a nivel mundial. El tema de la comunicación, reiteramos, es un tema sumamente trascendental para el desarrollo de cualquier nación. Y yo, además de agradecerle a todos los participantes, quiero hacer en este caso un recordatorio muy especial porque tenemos otros temas también muy importantes que vamos a ir desarrollando en el marco de este ciclo de conferencias. Tenemos un siguiente panel el próximo 18 de octubre, les invitamos a que participen, donde vamos a abordar este tema. ¿Hacia dónde va América Latina? Consolidación de políticas internas para avances en el Mercosur y su impacto en las oportunidades laborales. Este tema lo va a abordar Julio María Sanguinetti, nos va a estar acompañando en este panel el próximo 18 de octubre. Igualmente, ya el 20 de octubre, otro panelista, un lujo realmente para este ciclo de conferencias magistrales, Josep Piqué desde España va a estar abordando este tema, contexto global y regional, entendiendo el contexto político, social y económico del nuevo escenario post-COVID. Un tema realmente también sumamente actual y muy importante para el desarrollo de los gremios empresariales de nuestro país. Y vamos cerrando este panel del día de hoy, agradeciendo a todos nuevamente el haberse conectado a este tema tan importante. Quiero hacer una mención y un agradecimiento especial nuevamente a la Organización Internacional del Trabajo por esta importante apuesta que está desarrollando la Unión Industrial Paraguaya también con el apoyo de la Fundación CEPROCAL. Nos despedimos de todos ustedes entonces. Hasta la próxima conferencia. Muchas gracias y buenas noches.